Muy buenas tardes, sean todas quienes nos acompañan en la transmisión de estas conversaciones de cuerpos que cambian a una edición más, pues, nuestros cuerpos cambiantes. En esta ocasión, pues voy a estar más bien como anfitriona para darle la voz a mi queridísima Adriana Hernández Bautista, quien va a ser nuestra conductora de la entrevista, a otra muy querida y sobre todo, pues muy admirada, siempre lo digo en todos los espacios, Mari Gracias. Carmen Rioseco, quien es una feminista que en estos tiempos y en estos momentos en los que estamos hablando de conocer un poco sobre las cosas que hemos hecho y qué nos ha traído hasta aquí, pues es muy importante escucharla. Para no hablar demasiado, Adriana, ustedes saben que es nuestra compañera e integrante de la REDMI, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, coordinadora de la REDMI en Yucatán para el estado de Yucatán, y también ella tiene una participación muy importante como una de nuestras consejeras en temas que tienen que ver con el acceso a la justicia para las mujeres desde la perspectiva psicosocial. Ha trabajado y ha colaborado en algunos proyectos que está desarrollando la REDMI, más recientemente en uno que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos dentro de una propuesta que se ha desarrollado en los últimos 5 años en la REDMI. Y pues Mari Carmen Rioseco es una compañera feminista que tiene una larga e importantísima trayectoria sobre los derechos humanos de las mujeres y especialmente en el derecho de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes a decidir sobre nuestros cuerpos. Y pues ha llevado su lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en muchos otros ámbitos que a veces son poco explorados dentro del movimiento feminista, como son los movimientos por la tierra, por los derechos y también por algunos otros aspectos que seguramente ella va a estar comentando con ustedes. Le cedo la palabra a Adriana para que inicie esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues como decía Arge, en estas locuras que a veces las amigas nos permitimos encontrarnos y reflexionar, creo que todo, les contamos que todo empezó ¿y por qué le pusimos cuerpos que cambian? Porque pues sí, llegamos a una edad las mujeres en donde ya no somos aquellas jóvenes que iniciamos, pero que ahora hay otros elementos que nos unen y quisimos también darnos voz, ¿no? Porque a veces también vamos apagando nuestras propias voces y decimos, no, hay que seguirla manteniendo, ¿no? Pues Mari Carmen, bueno, si puedo decirte Mari Carmen, quisiéramos abordar el día de hoy, pues esto que es el tema de la violencia en el marco de este mes de noviembre, donde conmemoramos esta lucha en contra de las violencias, ¿no? Que ha sido un camino largo, ¿no? Y desde esta perspectiva, quisiéramos, pues, que nos explicaras o nos comentaras un poco, ¿desde hace cuándo iniciaste tú tu labor en contra de las violencias? ¿En qué andaba la vida en ese momento para ti, Mari Carmen? Si quisieras compartirnos. Claro que sí. Primero, pues, volver a agradecer esta oportunidad pues la verdad me da mucho gusto compartir con Argentina y conocerte, Adriana, mucho gusto. Coincidir en este espacio y en estos temas, porque pues somos diferentes generaciones, pero hemos convivido, yo con Argen, creo que fue en el 2000, a principios de 2000, no me acuerdo si ya estaba Fox, habíamos terminado por ahí, ¿no? Estaba el panismo, creo. Entonces ha sido muy interesante, sobre todo ver lo que ha sido este camino que ella siguió pues ahí estuvimos tres mujeres que para mí somos muy valiosas. Está, está Alejandra Faundes, chilena, que nos apoyó cuando nadie sabía lo que era el marco lógico en un evento que hubo en Pátzcuaro, y Martelena Izaguirre, que es una mujer académica muy especial, a cual nos queremos mucho, no nos vemos las tres, pero desde nuestra perspectiva feminista aprendimos y seguimos aprendiendo de nosotras, ¿no? Creo que eso es lo importante de estar aquí.
reconocer este camino. ¿Y qué te puedo hacia la pregunta? Ah, yo inicié en el feminismo a partir de que participé, me integré en una célula, un colectivo, digamos, de estudio, en una célula de la izquierda leninista, trotskista, en Tijuana. Yo estaba ya porque no pude irme a estudiar fuera, vivo en Mexicali y lo más lejos era Tijuana, y ahí pues tuve esa autonomía en donde conocí lo que era la teoría de izquierda, el trotskismo, y sobre todo que fue un grupo de izquierda, de las izquierdas de aquel entonces, que era la única organización nacional que trabajaba el tema de mujeres. Sería como la causa de las mujeres, la diferencia, veíamos las diferencias, no la igualdad. Y me encontré en un contexto muy interesante porque vivía, bueno, aún vivo en la frontera norte, que estábamos pegadas a California en los 70s, cuando América del Sur y Centroamérica estaba gobernada por las dictaduras de esos países como Chile, Guatemala, Argentina, todo esto, ¿no? Uruguay. Entonces tuvimos un acercamiento con centroamericanas que estaban trabajando una de ellas era de Nicaragua, cuando Jesús Ortega era otra cosa, no lo que es ahorita el horror, ¿no? Pero estaba la lucha sandinista también. Entonces las mujeres de centroamericanas, esta era una salvadoreña que se vino a California para aprender a realizar abortos, ah, en una época en que todo estaba prohibido y súper delicado, incluso te puedan llevar a la cárcel, ¿no? O sea, así nomás. Entonces, ellas decían, eso es lo que, bueno, voy a tratar de hablar de las mujeres que han tenido un impacto en mi vida, en una influencia positiva en el aprendizaje de lo que tú es ver en la otredad, ¿no? O sea, a estas mujeres tan valiosas que les perdí la huella, por supuesto, a muchas, ¿no? Entonces estaba Soledad era una mujer que estaba convencida de llevar a la práctica del aborto a través era una cuestión, yo era estudiante de medicina veterinaria, lo entendí un poco bien, a través de la succión. Era una cosa súper sencilla, no era, no era muy difícil que podías tener una infección y era un acompañamiento de las que estábamos ahí para estas mujeres. Ella pasaba para este lado o nosotras llevábamos a compañeras allá. Era una asociación en California y entonces ella aprendió porque ella estaba convencida, repito, de que si las mujeres en El Salvador dejaban de embarazarse, también en otros países de Centroamérica, iban a poder tener mayor participación, autonomía y empoderamiento. No usábamos la palabra empowerment, sí. Entonces, Perdón, María Carmen, cuéntame, nada más recuérdanos, ¿en qué año era eso? en los 70 estamos hablando entre el 75 y 78, 80, ¿no? Las dictaduras fueron en estos 70, ¿no? Por eso yo lo puse como el contexto. Ujú. Pero un evento importante fue el Año Internacional de la Mujer que se dio en México y que esto también nos simbró a muchas para tener la oportunidad de hacer diálogos y análisis. Entonces, lo interesante de mi experiencia es cómo estas mujeres líderes de sus comunidades que escapaban de la dictadura militar y de esta parte tan fuerte que hubo, de desapariciones y asesinatos, ellas estaban convencidas que la interrupción del embarazo o el control de las mujeres sobre su aparato reproductivo, sobre sus embarazos, o sea, esta parte del cuerpo de tener realmente la capacidad de control de tus embarazos y de tu sexualidad, finalmente, ¿no? Podría aportar a la revolución de esos países porque ellas podían participar más, tener más tiempo, evitar
quitar o disminuir el rol de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, con esa idea se vino a esta una forma así como de misionera y después ya no le perdimos la huella porque todo esto era súper clandestino, ¿no? Había otra compañera que era francesa, que vivía acá, estaba casada también con un compañero trotskista leninista, y bueno, teníamos nosotras reuniones y escogíamos los temas, como el tema que ustedes escogen hoy. Lo hacíamos círculos de estudio y no sé por qué, a ver, ustedes adivinen, empezamos a hablar, el tema principal fue la sexualidad y de ahí salió el tema de la menstruación, el tema del aborto, el tema de los sexuales y reproductivos, el tema de que no cosificarnos con la parte de la sexualidad, que es la libertad sexual, o sea, a partir de no lo que te dice el otro, ¿no? El que te quiere coger, sino a partir de tus emociones, tus sentimientos, lo que tú quieres y del aprendizaje que puedas tener sobre la sexualidad. Entonces fue muy interesante porque en esos tiempos no se hablaba de sexualidad, no se hablaba de sexo. Entonces una vez que empezamos a hablar, pues no podíamos parar de hablar de eso. Entonces los temas se fueron ahí y fue muy interesante cómo dentro de esta sexualidad estaba lo del aborto y la prohibición y toda la parte de la iglesia, el conservadurismo, y cómo estas compañeras de esta corriente revolucionaria centroamericana pensaban que la autonomía sexual y económica de la mujer iba a hacer que ellas participaran más fehacientemente o con más tiempo y libertad en la revolución. Entonces aparece también una compañera que era francesa. Ella había estado en París cuando es esta revolución de París, con los estudiantes que paran creo que en los 60, no recuerdo exactamente. Y entonces ella traía el rollo hacían esto, ¿no? Entonces las francesas, y decían, en francés era como, souvent violent, viola, que quiere decir, las mujeres somos violadas, y era como su signo en ese entonces. Entonces, eso era un tema que tomábamos en nuestro grupo sobre qué quiere decir que somos violadas, o sea, ¿dónde está nuestra sexualidad? ¿Dónde está nuestra libertad? La libertad para decidir con quién, cuándo y qué, ¿verdad? Entonces, eran cosas así, estábamos muy jóvenes, éramos pues todavía no éramos teenagers, o sea, no llegamos a los 20, este grupo, y pues fueron como nuestras maestras, estaban otras que eran otras ya teóricas, ¿no? De las europeas, e inglesas, etcétera. Entonces, lo que puedo yo rescatar como una lección de este tiempo, que fue positiva, es que en estos grupos, estábamos en esos grupos de izquierda, estaba la, la prioridad o la instrucción, digamos, la recomendación, si queremos ser democráticas, de que las mujeres teníamos que reunirnos solo las mujeres y hablar con nuestras mujeres y hablar como mujeres y ir desmistificando todas esas cosas que había. Y era muy interesante porque también um, yo viví un tiempo de puras mujeres en la secundaria, en una escuela de niñas. Y también vi, o sea, este desarrollo de cuando las mujeres formamos nuestros propios grupos autónomos de mujeres, cómo podemos crecer juntas en el escucharnos y en el analizar lo que estamos diciendo sin competencia, sin egos, por ejemplo, de que quién sabe más o quién estudió más o quién es más famoso, mejor trayectoria. En esta parte así como de la horizontalidad, ¿verdad? Fue muy interesante porque cuando convives en grupos con hombres, pues ahorita ya los grupos últimos que conviví con hombres, pues fue pues un sindicato que pues ya sabemos de lo más patriarcal, en políticos donde están los partidos, que también es de lo más patriarcal, pero como ya traigo esta experiencia, estas lecciones, es ya como que ya sé que a dónde puede llegar esto y cómo parar un poquito la situación, ¿no? Porque te tienes que también sentir que tienes ese poder. Entonces, volviendo hacia atrás, en este incipiente organización de mujeres que fueron estos círculos de estudio y de análisis donde
escogíamos el tema porque nos querían dar un tema. Eso sí, el partido primero fue una liga y luego se convirtió en primero grupo, luego liga, luego en partido, ¿no? Terminó siendo el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? De donde estuvo Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Bueno, entonces volviendo a esta época de rescatar las lecciones, es que en realidad si promovemos más reuniones de mujeres en donde tengamos digamos que es como el principio, escucharnos sin competir, sin criticar, sin comparar, podemos encontrar talentos y unas experiencias eh, pues muy importantes para nosotras mismas llevarlas a la práctica. Entonces, como no se veía todo esto, podíamos hablar de lo que quisiéramos y fue un grupo muy especial a diferencia de los demás, porque ustedes se pueden ubicar que no había internet, ni siquiera teléfonos. Entonces, nosotras teníamos el contacto de las californianas y de las mujeres de Boston con ese libro tan importante que se llamó Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que nació también de un proceso así, de reunir a mujeres de diferentes comunidades, poblaciones, extractos, de esta interseccionalidad que hay, y preguntarles las mismas cosas y obtener diferentes respuestas. Entonces, este libro, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que incluso lo leyó mi hija, que ahorita tiene 35 años, le tocó leerlo, es un libro muy inspirador y de mucho aprendizaje porque te abre el mundo de que lo personal es político y lo puedes hacer público en la manera que tú quieras. Que todas esas fobias, filias que tienes sobre la sexualidad o sobre el trabajo, la escuela, la calle, la violencia de la que estamos queriendo incursionar en este tema, las hemos sufrido todas de diferentes maneras en la gravedad o en la intensidad, pero al finalmente las hemos sentido por igual todas, que esto es lo interesante. En todos estos grupos lo que se veía era las emociones, cómo te vas sintiendo con respecto a las diferentes violencias que hay y lo que decíamos en ese entonces, eso sigue siendo así, lo personal es político, ¿no? Pero también íbamos aprendiendo otras cosas y llegó un momento en que muchas tuvimos que romper con todos estos grupos de políticos o laborales, o como le quiera decir, sindicatos que podían ser, porque no nos encontrábamos ahí ya. Ya ese chip patriarcal estaba ya muy cansado, muy difícil, y fue lo que aprendimos en realidad, y de ahí salieron muchos, por ejemplo, Patricia Mercado, varias pues, que ahorita no voy a, Susana Vidales, etcétera, y que han llegado a ser incluso, pues, portadoras ya representantes políticas, ¿no? Pero es lo que sí yo aprendí en lo personal es que dentro de cualquier organización, estructura patriarcal, es muy difícil, por más que digan que vas a romper el techo de cristal, o sea, es muy difícil. Tenemos que apoyarnos más como mujeres, en grupos de mujeres, empresarias de mujeres, en esta parte de la igualdad. O sea, primero tenemos que hacer estas alianzas entre nosotras, porque si no, pues aunque estén ahí muchas compañeras que les he seguido, de todos modos siguen repitiendo los mismos horribles, digamos, estructuras, o sea, se quedan dentro de la estructura patriarcal y pues ofenden, agreden, más bien dañan a otras mujeres y pues la otra situación que vi con mucha dificultad era que los otros partidos o las organizaciones políticas de todos los colores, rojos, verde, bueno, no era verde, rojo, amarillo, de los que fuera, decían que todo iba a cambiar, el tema de la mujer y de la desigualdad iba a cambiar cuando se hiciera la revolución. Eso era uno de los temas. Y muchas no lo creímos. Entonces fuimos por las mismas otras izquierdas que ahora podemos ver en este gobierno, en estos gobiernos, estos tipos de izquierda,
que nos, nos agredían porque estábamos a favor del aborto, a favor de la libertad, la liberación de la mujer en su parte sexual y reproductiva, porque no nos creíamos eso de que de facto se hacía la revolución, el cambio de gobierno iban a hacer. Entonces lo hemos visto hasta ahora que eso no se da así. Tenemos que seguir viendo estos espacios de lo público, la calle, el transporte, lo laboral, en lo escolar, el acoso y hostigamiento sexual, o sea, siguen presentándose estas violencias, pero ahora tienen nombre y tienen modalidades en donde eso nos da el marco de la ley de acceso a una vida libre de violencia, donde un marco, una herramienta o mecanismo muy importante para señalarlas y poder tenerles ahí en la parte de la sanción, porque se gasta mucho dinero en la prevención y en la atención en capacitaciones, pero la ley fue en el 2008, 18 son 10, pues que son 14 años, ¿no? Más o menos que tiene la ley y pues las cifras de violencia, de todo tipo de violencias a las mujeres, las seguimos encontrando. Entonces, no sé, yo realmente no he hablado mucho de esto, pero hay un tema que les quiero compartir ya dentro de lo que es el feminismo de nosotras, um, un poquito más tarde. No sé si con eso yo di la introducción, porque acostumbro a hacer como un Lego, ¿no? Así que voy así acomodando todas las partes y después no sé qué es lo que construí. Okay. No, no, al contrario, creo que nos situaste un poco y en los 75, 80 decías, ¿no? Dándonos un contexto de qué es lo que pasaba en nuestro país, ¿no? En el mundo, un poco, ¿no? Me gustó mucho esto que reconoces, ¿no? Nos volvemos o nos juntamos las mujeres, empezamos a hacer círculos de lectura, ¿no? Que bueno, que ahora siguen siendo pues una forma de cómo las mujeres pues encontramos esos espacios, ¿no? Decías nombrar también a quienes en esos momentos estuvieron codo a codo y que después pues tuvieron otros caminos, algunas no sabemos dónde están, pero que sí están en nuestra memoria, ¿no? O sea, eso me parece maravilloso. Entonces, 75, 80, y bueno, Arge, quisiera preguntarte ahora desde tu perspectiva, ¿cómo es que iniciaste en estos temas de la violencia contra las mujeres? ¿Cuál es tu experiencia? Híjole, yo fecho mi involucramiento en la agenda de los derechos humanos de las mujeres y en particular en la lucha contra la violencia y creo que sí es una lucha, es una eh, cuestión de supervivencia de las mujeres y en ese sentido sí es una lucha. Em, en el momento en el que cobro conciencia sobre las condiciones de violencia extrema que viven las niñas en nuestro país. Hace poco platicaba con una amiga, una compañera, y le decía que justamente yo recordaba, y es una anécdota de la que he escrito, el caso de Malena y me gusta mucho hablar de Malena porque es el momento en el cual yo cobro conciencia quizá no en ese momento ni a esa edad, pero que sigue ocurriendo desafortunadamente en nuestro país y en el mundo. Malena era una compañerita de juegos infantiles y yo tendría como unos 5 años y me llevaban al trabajo de mi abuela, que trabajaba en una cocina, y Malena era la hija de una cocinera que también estaba en el mismo restaurante donde trabajaba mi abuela. Y a mí me gustaba mucho ir al trabajo, a trabajar, decía yo, porque jugaba mucho con Malena. Em, y en una ocasión me acuerdo que llegó mi abuela a la casa y yo le pregunté, abuelita, ¿me vas a llevar mañana al trabajo para que yo vea a Malena? Y mi abuelita me dijo, no, mañana no te voy a llevar al trabajo y Malena ya no va a ir, Malena ya no va a regresar al trabajo.
esas palabras se me quedaron y me sorprendieron mucho y me fui a dormir, me mandaron a dormir, pero la casa en donde vivíamos pues era una casa muy pequeña y entonces yo podía escuchar la conversación de mi abuela y mi madre que se quedaron en, hablando del tema. Y mi abuela le contó a mi madre que Malena había muerto, que Malena había sido envenenada por su abuela y que era el argumento que daba era porque estaba harta de cuidarla y que le reprochaba a la mamá de Malena que se la dejara a su cuidado. Y es un tema que a mí me pesa hasta hoy día. Sigo cuando lo recuerdo y lo refiero y lo pongo siempre sobre la mesa cuando se me cuestiona de por qué siempre coloco en el centro de todas mis defensas y todas mis inquietudes los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Y es porque yo creo que cuando crecí me di cuenta de que como Malena, mi hermana y yo habíamos vivido muchas violencias estructurales debido a que éramos mujeres. Porque incluso en mi caso, yo crecí con la escucha de si hubiera sido varón, si hubiera sido hombre, si hubiera sido el hijo varón que tu papá anhelaba. Entonces, empecé a desarrollar esta conciencia por la condición diferente que tenemos las mujeres desde que nacemos, desde el momento que venimos a este mundo y se sabe que somos mujeres. Y siempre lo pongo como mi argumento de por qué elijo. Soy defensora de derechos humanos, ahora me asumo como defensora de derechos humanos, pero siempre coloco en primerísimo lugar los derechos de las niñas y por supuesto de los niños, porque también son un grupo sumamente violentado y al igual que las mujeres y muchas adolescentes, somos violentadas a lo largo de nuestras vidas por este sistema patriarcal. Entonces yo creo que fecho mi inicio de lucha y resistencia en este recuerdo, definitivamente no mis acciones, porque pues esas empezaron más tarde y sin embargo, yo tenía esta conciencia de la diferencia que vivíamos las niñas, las adolescentes, y eso me lleva a ser una adolescente que empieza a involucrarse en temas de agenda de derechos humanos. Una de mis primeras participaciones es la de colaborar con una organización que estaba haciendo un mapa nacional sobre el aborto. Yo estaba trabajando y estudiando la licenciatura en comunicación por ahí del 93, 94 y empezábamos a hacer este trabajo, ¿no? Como el identificar cuáles eran los servicios con los que contábamos las mujeres para poder acceder a un aborto. Y empiezo a hacer mi trabajo como periodista, enfocándolo particularmente a las causas de las mujeres y de las niñas, ¿no? Yo obtengo un premio de periodismo en el 95 si no mal recuerdo, y en el 98 de nuevo otro premio. Y en los dos hay una temática constante que es la vida de las mujeres. A mí me asaltaba la preocupación de cómo podíamos vivir, cómo podíamos aspirar a una vida plena, a una vida feliz, las mujeres viviendo tantas condiciones de violencia y estas violencias que yo recordaba a Malena, recordaba a muchas otras niñas, compañeritas de la escuela, de la primaria, de la secundaria, que habían vivido distintas formas de violencia y que incluso yo conocía, ¿no? Golpes físicos por parte de sus padres, de sus hermanos, e incluso temas de violencia física, violencia sexual. Y creo que las mujeres somos todas resilientes, ¿no? Somos sobrevivientes y eso nos convierte en defensoras de nuestros propios derechos, aun cuando nuestras madres, y eso es algo que a mí me gusta también decir y reflexionar y compartir, aun cuando nuestras madres, nosotras desde nuestra posición de feministas modernas hoy día, digamos, ay, mi mamá no era feminista, era machista, en el fondo podemos darnos cuenta que tenían gestos
de lucha y de resistencia dentro de sus condiciones y dentro de sus contextos, que es muy injusto no reconocer que ellas, si nosotras somos hoy día feministas y tenemos mucha conciencia de nuestros derechos, se debe a que, aunque ellas no se nombraran feministas, aunque aparentemente fueran patriarcales, tenían conciencia del trato diferenciado que recibíamos las mujeres y esa conciencia nos la transmitían incluso como temor, como una experiencia de vida. Y yo puedo poner un ejemplo muy concreto. Mi abuela fue una mujer que toda su vida vivió consciente de que ella no tuvo acceso a la educación. Y como las mujeres hemos vivido siendo relegadas del ejercicio de un derecho tan importante como es la educación, y ella tenía claridad de que su vida hubiera sido distinta si hubiera tenido acceso a la educación. Y para mí ese es el más grande argumento feminista que yo reconozco en ella porque me inspiró a mí y sembró en mí y en mi hermana y en mis sobrinas y en las generaciones que han seguido el deseo permanente de la formación profesional como un camino no para la superioridad, sino para la supervivencia. Y creo que ahí es donde justamente está esta lucha feminista de mi abuela y mía, que también empieza, ¿no? Con la conciencia. Así es, Arge, y justo por eso esta serie de conversaciones se llaman Cuerpos que Cambian, ¿no? Porque justo ahora que Arge nos coloca en otros momentos, ¿no? Porque con Mari Carmen hablábamos de los 70, 80, ¿no? Ahora, Malena, ¿en qué año crees que murió, Arge? ¿Qué Ah, recuerdas? en 1980, pues, muy seguramente porque yo tendría 5 años, recuerdo mi edad, entonces yo soy del 75, justo ahora que decía Mari Carmen lo del Año Internacional de la Mujer, yo nací en el Año Internacional de la Mujer en mil novecientos Muy setenta y bien. cinco. Y Adri, creo que sería muy conveniente que tú dieras tu panorama también porque tú eres más jovencita, más chica, y entonces creo que podemos hacer este repaso de los años. Yo he hablado un poco Sí, sí, de los sí. 90 y tú nos podrías hablar de cómo viviste tu perspectiva en ya pues en los años siguientes. Oye, Conversemos. sí. Justo un poco decíamos, ¿no? Me gustó mucho y rescato esto que decías de cómo cobras conciencia de las violencias viviendo esta historia de Malena, ¿no? En los 80s y en los 90s, o sea, tú ya tienes acciones, ¿no? Dices, o sea, identifico la toma de conciencia ahí como niña, pero sin acciones porque pues eras una niña, ¿no? Y luego ya para los 90s tienes como acciones, ¿no? Y bueno, yo nazco en los 80s, yo soy de los 80s, llegué a los 80s, ¿no? Y mi incursión en acciones fue en los 2000, ¿no? 99, 2000, ¿no? Ya es como estos otros años. ¿Y cuál era el contexto? Pues el contexto era este momento histórico donde había mucha inversión en temas de juventud, ¿no? Como un poco nos decían no se embaracen, ¿no? Y entonces iban a las secundarias y nos hablaban de no se embaracen, la abstinencia, ¿no? Te asustaban, yo recuerdo como estas cosas de a veces pensar que si tocas a un chico de la mano te puedes embarazar, ¿no? Entonces, como esos miedos terribles a la sexualidad, porque pues eso fue, ¿no? En esos años también, la asunción de la sexualidad para las niñas bueno, en este caso yo estudié la secundaria ¿del qué? Del 93 al no, del 93 al 96, por ejemplo, ¿no? 13, ¿no? 13 es ahí tus, sí, ajá, tenía 13, ¿no? O sea, eso más o menos era lo que me pasaba en la secundaria, ¿no? De recordar, o sea, como creo que, Arge, decías, ¿no? Cuando tomas un paso hacia atrás y miras, pues hay muchas experiencias de violencia que te acompañan, ¿no? Yo recuerdo, creo que era en primer año de primaria, que una de mis amiguitas fue besada por un maestro, ¿no? de, Oh, de la educación física, ¿no?
y ella lo dijo. Y entonces yo recuerdo que, digo, la verdad es que no, recuerdo que solo fue como, es que la besó, no está bien, la mamá fue a hablar, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Pero yo decía, no, eso no está bien, ¿no? Esas eran apenas, ¿no? Como que nos empezaron a hablar de esas cosas, ¿no? Em, cuando, cuando decías esta parte de cómo fuimos metiéndonos en estos temas, pues eso, ¿no? En el 2000 yo ya estaba estudiando en la universidad, yo decidí estudiar psicología, ¿no? Ya estudió en la universidad y en ese entonces van a dar unas pláticas sobre sexualidad por parte de MexFam, ¿no? Entonces, pues que ellos traían, pues como mucho este tema, ¿no? De los temas de jóvenes, ¿no? El poder enseñar el cuerpo y el uso de la sexualidad sin culpas, ¿no? Y fue en ese momento en que yo empecé a tener acciones, ¿no? Acciones que iban encaminadas a defender los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, sí, como un poco yo fecho esa época, ¿no? De los 2000, 99, 2000, cuando empecé a trabajar y específicamente empecé a trabajar como joven en ese momento en torno a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El otro día estaba en una plática con unos jóvenes y les decía, pues en mis tiempos, ay, o sea, en los 2000, ¿no? Ya hablábamos de la MEU. Y en cambio, y ahorita que escuchaba a Mari Carmen, o sea, en los 75 también hablábamos del aborto y no puede ser posible que hoy en el 2024 diputadas, diputados, legisladoras y mucha gente siga pidiendo ese tema, ¿no? Entonces, eso es justo, ¿no? Como esta lucha es larga, ¿no? Esta lucha estuvo Mari Carmen ahí, estuviste tú, Arge, estoy yo, y estarán las que vienen, ¿no? Entonces, eh, y con esto quisiera como preguntarles, ¿no? ¿Cómo es hoy la violencia desde quienes somos hoy? Así iniciamos, ¿no? Pero hoy, ¿qué miramos de la violencia? ¿Cómo la observamos? Mari Carmen decía, ¿no? Hoy las violencias se nombran porque hay un constructo teórico que se fue armando, ¿no? Y tenemos la ley de acceso que es pues ese gran documento, ¿no? Que nos habla de los tipos de la violencia, ¿no? Las modalidades de la violencia que se ha ido nutriendo, pero me parece y coincido que es una gran base, ¿no? Y un poco más atrás, porque también, bueno, Mari Carmen, por ejemplo, tú participaste en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, entiendo, ¿no? Celebrada en Beijing en el 95, ¿no? Entonces, con toda, ¿quieres contarnos alguna experiencia de esos momentos, algo que quieras rescatar? Pues, claro que sí. En primer lugar, la organización. O sea, no he vuelto a ver el poder que tuvimos las mujeres organizadas como lo tuvimos a partir del 94, 95 y después, hasta que este último gobierno pues acabó con las asociaciones civiles, ¿no? O sea, a través de un memorándum. Pero eso mismo de platicar en grupo, o sea, como estudiantas o universitarias, como colegas o camaradas en un partido, una organización política, en un sindicato como la Comisión de la Mujer, en las universidades, pues ya lo dije, y te vas haciendo y vas ampliando y nos fuimos encontrando en el 93. Hubo una convocatoria a través de feministas muy interesantes fabulosas. Estaba Itziar, estaba eran varias, ¿no? No quiero nombrarlas a todas, pero hubo algunas formamos Milenio Feminista. Antes de formar Milenio Feminista nos organizamos, nos convocaron. O sea, hubo las mujeres que con más experiencia, lo que sea, y se reunió, se convocó y se buscaron los recursos para que fuéramos de todos los estados, participamos para ir a la conferencia de Beijing, porque
se hicieron dos foros. Uno era el institucional, al cual íbamos a hacer algunas, y otras iban a ir al que era pues el de las organizaciones. Y llegaron mujeres de todos los países de África, de Asia, de América, del sur. Los que se diferenciaron mucho eran, como por ejemplo, creo que El Salvador, y no me acuerdo, Guatemala, no me acuerdo qué es, Centroamérica, estaban en la parte iban acompañados del Vaticano. El Vaticano es un estado, ¿verdad? Como un país, tenía voz, voto y todo este rollo, y se hacían una especie de caucus. O sea, entonces estuve haciendo caucus. Estuvo muy interesante porque salió la plataforma para llegar a esta plataforma previo, que fue en el 95, entre el 93 y 94, nos reunimos incluso con las sudamericanas, feministas sudamericanas que estaban en escuela, que estaban en Católicas para Ellos Decidir, que estaban en buscadoras de la Plaza de Mayo, etcétera, ¿no? O sea, de todo lo que te puedas imaginar de mujeres salieron, pero todas con una conciencia pues no, decíamos género, con una conciencia feminista y en busca de la igualdad y los derechos de las mujeres. Y se llega a una reunión en el 94, que fue en Buenos Aires, donde también, y para ir todas, o las que íbamos, que no éramos poquitas, hubo una organización con una estructura de los recursos, de la difusión, de los apoyos, etcétera, y pudimos llegar en esta parte sin ningún problema. Sí, o sea, claro, había problemas de discusión sobre la estructura. Entonces, la, la, la consigna era avanzar en los acuerdos. O sea, no detenerlos en lo que no estábamos de acuerdo, que sí quiero que debe de ser así, que tratar de imponer. O sea, no hubo eso, hubo una reunión muy horizontal, es, en donde pudimos llegar todas a Beijing, y Beijing significó ese parteaguas porque fue muy importante, porque aparte de que lo que se vio, tuvimos 2 años de preparación de lo que queríamos que se viera. Y hubo cabildeo con el gobierno federal, con las embajadoras, con las representantes, las pocas representantes mujeres, de que estos son los temas. Entonces esos temas se vieron en los foros de las organizaciones sociedad civil, y también lo que hizo, lo que fue la parte de que le tocó a todos los estados que pertenecen, que son, creo que eran 184, 185, no sé, y nada más los que ahí permanecían así como golpeadores, y eran los de los estados pues, los islámicos y la Iglesia Católica a través del Vaticano, ¿no? O sea, no es coincidencia que fueron las iglesias las que ahí estuvieron poniendo la nota de lo que sí, que no. Entonces, ¿qué pasa en estas reuniones? Avanzas en lo que estás de acuerdo. Si Adriana y alguien, si no estamos de acuerdo, si somos 5 y no estamos de acuerdo 2 o 3, se forma un caucus, se forma un grupo donde, donde se separa, y ese tema se ve, se discute, se analiza, hasta que no llegas a un acuerdo. Entonces sale un acuerdo en donde es el ganar de una forma que pueda ser, pueda estar dentro de los propósitos o los intereses de estos representantes de países, y entonces ya llegas y se va avanzando, ¿no? Eso fue como parte de lo interesante. ¿Qué fue lo que obtuvimos regresando? Pues se obtuvo 2 cosas que bueno, la plataforma está ahí, pero las cosas que no vienen es que se acordó que se iba a apoyar a las organizaciones que trabajaban los temas con mujeres, los temas en general, o sea, adicciones, violencia laboral, derechos laborales, universitarios, lo que fuera, pero se les iba a apoyar porque estábamos haciendo el trabajo que no estaba atendiendo el gobierno. Entonces iba a haber una participación. Una parte ponía las transnacionales, otra parte ponía el gobierno, y las organizaciones pues ponían sus tiempos, y era como florecimos y nos hicimos experta en diferentes temas, porque había un apoyo económico, algo que ya hacíamos, ¿no? Que esto se termina ahora cuando entra López Obrador, ¿no? Lo primero
Yo soy consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y el 18 es cuando toma posesión y el 19, la primera sesión del 19 de la Junta de Gobierno nueva, se quita el Proequidad, que es un programa que venía junto con el Instituto de las Mujeres, porque al promover mecanismos para la igualdad y adelanto de las mujeres, pues se crean los mecanismos que son los institutos de las mujeres, en otra parte secretarías en otros países, etc. Entonces, se crea el instituto del 2001 y con este viene el Proequidad, que era un programa que se apoyaba, era un programa muy pequeño, ustedes lo vivieron, y que estaba realmente muy bien regulado. Nunca, nunca, nunca hubo ninguna situación de, este, de corrupción o de mal uso de los recursos, porque estaba muy bien, eran pequeños. Entonces, con eso, las mujeres que trabajaban en la parte territorial con las indígenas tenían un recurso, las que trabajaban con mujeres con VIH tenían el recurso, las que trabajaban en el tema de violencia infantil y de las mujeres tenían ese recurso, que era un recurso que pues no era muy grande. Entonces, desaparece este recurso y desaparecen todos los recursos porque se decide que van a ser los programas estos de bienestar que van a llegar personalizados a las mujeres, a las ancianas, a los adultos o adultas mayores, etcétera, y ya no va a haber intermediarios, porque entonces nos ponen como intermediarias. Y pues con esto sí se desmantela y se pierde esta riqueza de la unidad y del trabajo conjunto. Entonces, nosotros llegamos después del 95, nos reunimos, nos convertimos en Milenio Feminista, que estábamos conformados por 29 estados, no recuerdo cuáles no estaban, pero estábamos conformadas en región. La región norte, Baja California, Sonora, Nayarit, todo lo que representa el norte, la parte del centro, la parte del sur, y en una sola sección estaba lo que era el Distrito Federal, porque había cientos de organizaciones, ¿no? Entonces, hubo muchos acuerdos, muchos avances, y, un tema difícil que quiero abordar, que lo traigo en la mente y aprovecho, disculpen si no es el tema exacto que ustedes quieran, pero me da mucha preocupación que dentro de las violencias que no se han atendido, porque si nos ponemos a hablar de las violencias, de las modalidades, de las cifras y todo, lo podemos buscar por internet, no hay problema, pero rescatando esa parte de reunirnos como mujeres para hablar desde nuestras emociones, está un tema muy sensible, la pobreza de las mujeres feministas. O sea, estas mujeres, o sea, es algo que estoy viendo y me está afectando. Digo, ¿cómo se tiene que resolver? O sea, es muchas mujeres. Pocas llegaron a puestos de poder, ¿ok? Ya las conocemos, están ahí, han hecho lo que han podido dentro de sus recursos, sus talentos y posibilidades. Pero hay muchas mujeres que tenían, por ejemplo, las que estaban trabajando medio ambiente o la parte de la educación, al desaparecer todo esto, quedaron en una pobreza que ahorita entre pocas estamos tratando de solucionar cómo apoyarlas, porque además tuvieron problemas familiares porque mucho de su tiempo lo dedicaron a su organización, a la comunidad con la que estaban trabajando y pues se puede decir que a la vez también, porque todas somos mujeres responsables, el papel reproductivo que ahora le llaman el rol de cuidados, ¿no? Entonces, estaban en el rol de cuidados, estaban haciendo asociación y estaban haciendo otros trabajos si tenían o no. Y estoy viendo con mucha tristeza que muchas de ellas no tienen seguridad social. Hay una violencia institucional hacia ellas cuando cerraron estas partes, estos recursos o estas áreas laborales, porque era un área laboral, y al cerrarlas, las veo que tienen problemas fuertes, o sea, de salud, en donde pues no les alcanza el apoyo, son de mi generación, estamos hablando de mujeres de 64, 60, 64, hasta 70 años. Algunas están en la academia, qué bien, pero muchas que dieron capacitaciones, que dieron cursos de acompañamiento y toda esta parte, que hicieron trabajo comunitario, o sea, tienen problemas de salud fuertes, de corazón, después del largo COVID. Algunas sufrieron ¿cómo le llaman? Un problema neurológico que no pueden trabajar. Otras o sea, estoy viendo que son pocas las mujeres feministas de la izquierda, por supuesto,
porque pues obviamente nunca jalaron para, para el gobierno en turno y están en una parte de la vulnerabilidad de que no tienen prestaciones sociales, no tienen medicinas, no tienen incluso el alimento, o sea, están acostumbradas a vivir con lo poco porque nunca fueron así como que los grandes dineros, ¿no? Pero estoy viendo que se está dando esta situación y es muy lamentable que esté pasando, no sé cómo se vaya a resolver. En coincidencia he tenido con 2 o 3 de ellas, que incluso estuvieron en Beijing y trabajaron por los mecanismos y mejoraron el tejido social. Y ahorita a veces ni para pagar la renta, ¿no? Entonces, es una violencia institucional, comunitaria, no sé cómo la podamos llamar, que traen como consecuencia, pues, el deterioro de mujeres que trabajaron mucho para la sociedad. Bueno, no sé si del tema, pero es No, algo que sí, sí, finalmente es eso, ¿no? Como, a mí me parece también como que estos discursos en donde las violencias ya no existen, ¿no? Hemos cambiado, pues la verdad es que no son reales, ¿no? La violencia ha mutado, ha cambiado, sí, pues sí, algunos hombres, parejas, a lo mejor no te golpean de manera como antes, en el sentido de si dices algo mal, te dan tu cachetadón frente al público y nadie decía nada, pero hay otras formas sutiles que se han ido transformando, ¿no? Y que pues finalmente son cosas que hay que también seguir nombrando, ¿no? Y creo que tú, Mari Carmen, has dado y has nombrado una, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas mujeres que estuvieron con nosotras en el camino, que son nuestras antecesoras de los temas y que, dices tú, ese día estuvieron ahí dándolo todo, ¿no? Y a hoy, ¿cuál es su calidad de vida, ¿no? ¿Qué pasa con la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Pues gracias, Mari Carmen, por ponerla a la reflexión. Eh, Jorge, ¿tú quisieras poner algún tema de la violencia de hoy o las violencias de hoy que te preocupen, que quieras como detonar la reflexión? Tu audio. Sí, yo creo que es muy, muy importante esto que está mencionando Mari Carmen, porque mucho de lo que intentamos con este espacio de reflexión y de diálogo tiene que ver con varias cosas que se cruzan con esto que mencionaba. Una de ellas es, y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cómo el sistema patriarcal tiene una edad de consumo sobre los cuerpos de las mujeres y cómo esa edad de consumo tiene que ver no solamente con la edad reproductiva, que dejamos de ser útiles al sistema patriarcal cuando dejamos de tener una edad reproductiva, pero también como las mujeres, dicen por ahí algunas teóricas que las mujeres nos volvemos invisibles después de cierta edad, después de los 35 años. Y ahora que decía justamente esto, Mari Carmen, me parece tremendo porque y creo que es muy valioso y lo agradezco que lo haya compartido aquí, porque nos pone en oportunidad de pensar justamente en la condición que están viviendo muchas de las compañeras que lucharon por los derechos de nosotras y que estuvieron ahí construyendo mucha de la base de este movimiento social de resistencia, de defensa de nuestros derechos dentro del movimiento feminista, pero también dentro de los movimientos de izquierda, dentro de los movimientos de sociales y que justamente un poco siguiendo el esquema de lo que aprendimos, de estar para el otro, de estar para los otros, de estar construyendo para los demás y para las demás, se dejó de pensar incluso en lo que venía cuando se llegara a una edad en la que no se podía ser tan productiva. Mucha experiencia, mucho conocimiento. Sin embargo, pienso que hay un cambio importante en cuanto a cómo se va dando el movimiento de las organizaciones, porque hay que ponerlo sobre la mesa también,
Pienso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una reflexión que siempre me ha quedado y no es sobre el movimiento social, pero lo pongo como un paralelismo. Cuando escucho hablar acerca de los programas de becas para la creación artística. Y entonces yo siempre he creído y he dicho y he defendido que la creación artística, la creación siempre va a estar, haya o no haya becas. Siempre vamos a estar luchando y construyendo, haciendo movimiento social, haciendo lo que hacen o hacían las compañeras dentro de las organizaciones y posteriormente o dentro del activismo, pero que siempre es bueno cuando se tienen estos apoyos, ¿no? Yo creo que es un momento muy oportuno para plantearlo. Entiendo también por qué se tuvo que dar una pausa, porque también hubo contextos en los cuales se utilizaron estos recursos para controlar a las organizaciones, porque nosotras nos tocó como organización, como Redmi, lo Así vivimos en el 2015, vivimos un chantaje institucional para que no participáramos dentro de protestas por los números de feminicidio y la moneda de cambio eran los fondos, ¿no? Eran los programas sociales. Nos mantuvimos firmes en la lucha y pues eso derivó en que no nos dieran fondos sociales, ¿no? Eso nos obligó a que como organización la Redmi aprendiéramos a construir una sostenibilidad sin fondos nacionales desde el 2015, ¿no? Desde un poquito antes de 2014. Y creo que eso nos ha permitido que la Redmi siga existiendo a pesar de que no recibimos fondos nacionales. Pero no pasó así con la mayoría de las organizaciones. Pero más allá de que esto es un tema que creo que valdría mucho la pena analizar y la importancia de que se reconsidere la participación de las organizaciones con algún tipo de fondo para que se oriente la participación, la organización y la construcción del tejido, reconstrucción del tejido social tan necesario en nuestro país. También por el otro lado tenemos esta situación de qué pasa con las compañeras que empezamos a tener, pues empezamos a llegar a una edad en la que necesitamos de otras redes de apoyo. Y lo pienso justamente porque conozco a muchas compañeras que ya empiezan a tener la necesidad de buscar un empleo formal para poder tener cómo cubrir los gastos, ¿no? Y justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos fondos en las organizaciones, cada vez hay menos autonomía, etcétera. Y creo que es una temática importante. Creo que eso es algo que hay que considerar. Y también pensemos en cómo podemos construir dentro de esta idea del sistema de cuidados, también un sistema de protección a los derechos de las mujeres que han contribuido a esta construcción de este movimiento por nuestros derechos, ¿no? A nuestras ancestras y a nuestras compañeras que están vivas, que siguen luchando. Y yo creo que ahí ha habido algo, y lo voy a colocar también porque me gusta mucho colocar temas que son polémicos. Ha habido también un poco de em, ignorancia, lo voy a decir así, ignorancia, pero también de soberbia dentro de algunas luchas más jóvenes, por decirlo así, que no reconocen que donde están paradas es resultado de la lucha de las compañeras que nos antecedieron. Y aunque tengamos grandes diferencias o aunque podamos tener distintas perspectivas en la manera de abordar ciertos temas, no estaríamos en posibilidad de reflexionar o de pensar desde estas nuevas perspectivas sin toda la lucha que nos antecedió. Porque hoy día, y pienso, ¿no? Un poco cuando he estado en estos espacios de reflexión con las compañeras más jóvenes de la Redmi, cuando les hago esta línea del tiempo sobre cómo se ha construido el movimiento y les digo, bueno, en 1994 está todavía promulgándose la Convención de Belén do Pará, y en el 2008 está aprobándose en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Igualdad. Y estas leyes
Y este tratado, esta convención, junto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1980, que va muy de la mano con estos años de los que hemos estado hablando, la CEDAW, eh, se trataba de colocar el debate público respecto al reconocimiento del derecho de las mujeres a no ser discriminadas, a ser nombradas y a ser reconocidas como una población con necesidades diferenciadas, por lo cual se habla de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces tenemos de 1980 a 2024 44 años, la edad de una de nuestras compañeras aquí presente, Más o menos. cua- casi, ¿no? Más o menos allí vamos en los años. 44 años de que se está construyendo una lucha por ser nombradas y civilizadas y reconocidas. Y hoy día nos estamos enfrentando a luchas menores en las que se empieza a hablar de diversos feminismos con distintas perspectivas y entonces se diluye la lucha de fondo tan convenientemente para el sistema patriarcal opresor que sigue siendo el que al final de cuentas sigue tomando el control y la posición de poder en estas luchas y en medio de estos debates, fragmentándose la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Me parece que no hay que perder eso de vista. Y sí creo, ¿no? Como un poco estas violencias que hoy persisten, ¿no? Creo que eh, pues esta lucha ha sido larga, ¿no? Hemos alcanzado algunas cosas, ¿no? Hemos logrado algunos temas. No sé si comparten, pero a veces cuando hacemos en los recuentos, ¿no? A veces, pues hay cosas que nos hacen a veces querer tirar la toalla, ¿no? A veces cosas que nos ponen en tristezas, otras que nos dan esperanza, ¿no? En torno a también a cómo, pues están las jóvenes resolviendo cosas a lo mejor diferentes a cómo las resolvimos nosotras, ¿no? Pero creo que algo que continúa y que las tres coincidimos es que aún nos queda trabajo que hacer por las violencias, ¿no? O sea, que finalmente el trabajo que se hizo en los 70s, que como desde este contexto que Mari Carmen nos regalaba, los 80s, 90, los 2000 y ahora en el 2024, pues seguimos trabajando, ¿no? Creo que nombrarnos sí es algo de recuperar nuestras memorias, ¿no? Nombrarnos no en el sentido de los egos, ¿no? Porque también creo que eso a veces puede estar ahí, pero nombrarnos como quienes han estado en varios espacios, ¿no? Decías, Mari Carmen, algunas hasta ya les perdí la pista, ¿no? Otras posiblemente mujeres que nos inspiraron sin nombrarse feministas, ¿no? Como la abuela Ofelia, ¿no? Entonces creo que desde ese sentido, pues estas mujeres de más de 40, pues seguimos ahí, ¿no? Dando nuestra intervención, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas y no fuerzas a veces, ¿no? Por ese fin común que identificamos que es, pues, el bienestar de las mujeres, ¿no? Pues como una reflexión final, no sé si alguna quisiera cerrar con algo, Mari Ah, Carmen. sí, es que al principio, cuando entendí como el papel de algo que tenga que ver con la vejez, no recuerdo si traigo los cables cruzados, ¿no? Pero yo cuando empezó el programa aquí con ustedes, de cómo nos vemos, o sea, a través de lo que ustedes dijeron de la reflexión, sí puedo tomar en cuenta que sí existe, yo he sentido agresiones por parte de algunas jóvenes que se han acomodado en el movimiento, pero no por el poder, sino incluso pueden, por su situación de jóvenes y por nuestra situación ya de adultas mayores, digamos,
hablan de privilegios. Ese es todo un tema que habría que ver qué realmente son los privilegios, de qué privilegios están acusando o acosando. Pero estuve en una fiesta ahora en verano en Ensenada, en un lugar muy, muy bonito. Ensenada es bonito, con un paisaje, con una gran amiga feminista que se acaba de jubilar el colegio de la Frontera Norte. Ella se llama Liz Meyer, yo la aprecio mucho. Pues también viene de la izquierda y estuvo viviendo en Oaxaca, se enamoró de un oaxaqueño y entendió lo que era amar a un mexicano, ¿verdad? O sea, machín rin, diríamos por acá. Pero bueno, en esa fiesta llegó Margarita Dalton Palomo, que es de Oaxaca, ahí vive. Me encantó verla y como siempre son mujeres que uno escucha y te quieres bañar un poco de esa luz que te inspira, porque ella le decía precisamente a Liz, Margarita nació en el 43, o sea, ya le está pegando a los, ¿qué? A los 90, 80, bueno, soy mala para las cuentas, pero es del 43, ¿no? Ya pasó de los 80, digamos. Y la veías en un lugar que era difícil de caminar, la veías con una energía, iban otras de su edad también intelectuales, escritoras, pues que uno estima admira. Y le decía a Liz, a la del cumpleaños, Liz Meyer cumplía 75 años, pues, sí, como si fuera muy joven, ¿no? Así como tú ahorita a Arger le dices a Adriana, ¿no? Que a veces esta parte le decía, no, es que la juventud, eso de la vejez no existe, dice. Entonces yo las veía y dije, oye, órale, entonces tiene que ver con tres cosas: el autocuidado, ser económicamente también autónoma, ¿no? Porque ese es el tema de mis compañeras que yo les decía que están vulnerables. Y la actitud, o sea, donde ellas hacen cosas para estar atentas, alertas, despiertas, y con esa memoria tan privilegiada, donde todavía nos pueden compartir historias de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces creo que el ver a estas mujeres octogenarias con esa fluidez del pensamiento, la cantada, la bailada, y darnos todos esos consejos de que no te preocupes, ¿verdad? O sea, la vejez no va a existir si no la tienes en tu mente, pero verlas, o sea, no era un rollo, era estarlas viendo ahí, gozándolas. Fue una experiencia muy, muy inspiradora. O sea, y espero que eso es lo que tendríamos que hacer las mayores, ¿no? Inspirar a las jóvenes o a las que tienen menos edad, en esta parte de que puedes seguir. Sí, pero ahorita que estás tan joven, tienes que asegurar tu autonomía económica que es lo más importante. Y sobre todo, pues también lo que ya sabemos, cuidar tu salud, o sea, lo que comes y lo que haces, ¿no? En la mente y en lo físico. Eso sería como mi recomendación de viejita. Yo propongo que el siguiente programa que grabemos, que espero que no pase tanto tiempo, sea sobre la autonomía económica de las mujeres después de los 40. Me parece, apúntenlo, querido público, conocedor Muy del importante. programa. Y bueno, un poco yo diría con esto de Mari Carmen es que, fíjate, yo identifico, bueno, yo empecé siendo joven aún, pues, como en los movimientos, ¿no? Y sí, o sea, digo, tengo 44, y pues sí, ya no soy joven, ¿verdad? Pero en estas transiciones, ¿no? Cuando yo era joven, y creo que también es como, pues este impulso de juventud, ¿no? O sea, yo sí era como, no, el adultismo, el adultocentrismo, shalala, shalala, ¿no? ¿No? Así. Y también reconozco hoy que tengo 44 años, que los años sí te dan sabiduría. Pero pues sí, tenemos que caminar y los jóvenes nuestro propio camino para identificarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, estamos en la sabiduría, compañeros. Arge, ¿cómo quieres cerrar?
Pues yo daría por cerrado porque me parece que lo que has compartido tú, lo que ha compartido Mari Carmen, yo creo que es muy importante y creo que solo voy a cerrar para decir esto, ¿no? Insistir un poco en esto de el reconocimiento a las compañeras que nos han antecedido y nos han abierto brecha es muy importante. Si no conocemos la historia de la lucha reciente de las compañeras como Mari Carmen y como muchas otras, como menciona Mari Carmen porque es la que está aquí, pero bueno, podría ser como dicen, tengo en mente a muchas compañeras, pero no quiero dejar a ninguna fuera. Y algunas hasta de nuestras propias contemporáneas, ¿no? Unas que son unos cuantos añitos más grandes que yo y que las conozco desde hace mucho tiempo, porque bueno, yo empecé muy joven dentro de los movimientos y me he mantenido activa y conozco entonces por todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, a periodistas, a defensoras, académicas, activistas, compañeras que hacen trabajo comunitario y creo que es tan valioso reconocerlas a todas que justamente por eso, pues el mejor reconocimiento que podemos hacer a la lucha de las compañeras que nos han antecedido y nos han abierto brecha es a dialogar con respeto, dialogar con mucha construcción desde una perspectiva, como decía Mari Carmen hace un momento, si no nos ponemos de acuerdo, no podemos, no descalificar la posición de la otra compañera. Y creo que justo recuerdo, ¿no? Yo tengo distintas perspectivas sobre muchos temas de los que ahora se debaten en el tema dentro del feminismo, pero siempre recurro a mi pensamiento de yo no me voy a pelear con ninguna compañera porque tengamos diferencias de pensamiento, ¿no? Porque al final de cuentas creo que pues todas llegamos a la posición que asumimos ideológicamente dentro del feminismo a partir de nuestras propias experiencias y nuestros propios contextos. Entonces, son distintas realidades, no solamente son las distintas geografías, las distintas realidades y las distintas formas de ver los mismos problemas, ¿no? Entonces creo que construir positivamente es también parte de las luchas feministas y que también tenemos mucho por seguir en ese sentido. Y mi reconocimiento a todas las compañeras siempre ha sido una parte fundamental y respetar y reconocer las luchas de todas las Sí, compañeras. sí, así es. Así ha sido siempre. Así. Gracias. Gracias, Mari Carmen, gracias, Arge. Creo que pues esta conversación de los cuerpos que cambian sigue su camino y hay propuesta de un nuevo tema para la siguiente. Tenemos ahí también algunos temas ya pensados que se han quedado en el tintero con Arge, ¿no? Esto también que decíamos, cómo podemos seguir caminando juntas desde lo que somos y desde lo que fuimos, ¿no? Creo que ha sido hoy un tema interesante, ¿no? Que nos colocó históricamente en varios momentos y creo que nuestra preocupación es vigente, ¿no? Tenemos que seguir transformando estas estructuras patriarcales que no han terminado, no solo no solo son frases de quienes rompen el techo de cristal, ¿no? O sea, hay muchos techos de cristal que de repente creo que no hemos logrado entenderlo, ¿no? También tenemos por ahí un tema a raíz de nuestra presidenta, ¿no? ¿Qué sentimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sentipensares ahora que tenemos a nuestra presidenta, ¿no? ¿Cómo lo sentimos? Las de 60, las de más de 60, las de 40, las jóvenes, ¿no? Yo creo que también ahí hay otro gran tema. Pues muchas gracias, compañeras, y como siempre, un placer. Bye. Muchas Qué gracias. gusto. Que